En esta clase veremos individualmente la patología de la vía biliar. Por lo tanto, su competencia estará basada en poder identificar cada una de las patologías, colecistitis aguda, un cólico biliar simple o prolongado, o finalmente una patología de la vía biliar. En esta diapositiva podemos observar claramente cómo está dispuesto la vía biliar principal, en este caso los hepáticos derecho e izquierdo, el hepático común y el colédoco, cada uno con su irrigación, y por supuesto nosotros vamos a estudiar esta parte de la vía biliar en esta lección o en esta clase. Como una primera patología veremos la coledocolitiasis, y la coledocolitiasis no es más que la presencia de cálculos o litos en el colédoco o en el hepático común. La coledocolitiasis se encuentra de 6 a 12% en pacientes con litiasis vesicular. Vean ya cómo afecta la litiasis vesicular. El 20 o 25% son pacientes mayores de 60 años y pueden presentar cálculos, ¿no?, con una signosintomatología tanto en el colédoco y de la vesícula biliar. Por lo tanto, va a ser importante poder explicarle al paciente por qué aparecen cálculos en la vía biliar. Y para esto nosotros tenemos una clasificación, que son los cálculos primarios que se forman directamente en la vía biliar. Generalmente son pigmentarios y deben recordar por qué, según el metabolismo. Y la causa principal es la éstasis biliar, en este caso, que puede ser por estrechez de la vía biliar, por tumores de órganos vecinos, estenosis de la ámpula de Vater, tumores de la misma vía biliar, o finalmente pueden ser otros cálculos secundarios que después hacen que se formen otros cálculos en la vía biliar. Por lo tanto, los cálculos primarios complican la éstasis biliar con una infección. Por lo tanto, va a ser muy importante poder explicar a cada uno de los pacientes que han sido colecistectomizados por qué nuevamente aparecen cálculos, o finalmente explicarle que una de las complicaciones de la colelitiasis o de la simple presencia de cálculos en la vesícula pueden complicar a la vía biliar y posteriormente al páncreas. Pero primero veremos, continuando nuestra clasificación, los cálculos secundarios, los que migran de la vesícula biliar a los conductos biliares. Es por eso importante hacerle comprender al paciente que los cálculos diminutos, o los de menos de 5 milímetros o 5 milímetros simplemente, son tan peligrosos como los cálculos de mayor tamaño, porque estos pueden migrar de la vesícula al colédoco. Generalmente son de colesterol, porque ya habíamos indicado que más del 85% o 90% en alguna literatura, los cálculos de la vesícula biliar son de colesterol. Tenemos los cálculos residuales, los que pasan inadvertidos durante una colecistectomía. Más adelante veremos cómo podemos detectar estos cálculos. Sin embargo, habíamos indicado que nosotros realizamos una colangiografía intraoperatoria. Incluso con este estudio podemos inadvertir la presencia de un cálculo en la vía biliar, que posteriormente nos va a llevar a otras complicaciones. Y finalmente tenemos los cálculos recurrentes o recidivantes, ¿no? Esta parte hay que explicarle al paciente que pueden formarse cálculos después de una cirugía. El tiempo es incierto en este caso.
En el cuadro clínico debemos indicar de que pueden ser asintomáticos o silenciosos y los descubrimos muchas veces de forma incidental cuando se realiza estudios ecográficos u otro estudio imagenológico, en este caso una colangioresonancia o una tomografía contrastada, se descubren los cálculos en el colédoco. Además, debemos mencionar que generalmente provocan una obstrucción que puede ser completa o parcial de la vía biliar principal. Y en el peor de los casos, presentan cuadros de colangitis aguda y pancreatitis. El síntoma principal de la coledocolitiasis es el dolor, seguido de una ictericia. Por lo tanto, el dolor es muy parecido a lo que es un cólico biliar o finalmente una colecistitis aguda, porque se localiza en epigastrio, acentuado en epicondrio derecho, y además es de diferente intensidad y de tipo espasmódico o cólico, ¿verdad? Cuando el cuadro se agrava, puede presentar el paciente náuseas y vómitos, y dependiendo de la cantidad de vómitos y la irradiación del dolor, podemos ya ir descartando incluso una pancreatitis aguda, que lo veremos más adelante. Y finalmente, en el cuadro clínico, como habíamos indicado anteriormente, el dolor está precedido de una ictericia. Siempre va a existir una ictericia, solamente que puede estar representada de diferente magnitud. En algunos pacientes, desde las escleras subictéricas o ictéricas hasta una ictericia universal. Los cálculos en la vía biliar o la coledocolitiasis tienen diferentes formas de actuar. Pueden actuar como émbolo, en este caso pueden obstruir momentáneamente la ampolla de Vater y en algún momento pueden subir al colédoco y de esa forma puede tener una ictericia con remisiones, ¿no? Entonces el cálculo está actuando como émbolo. Muchas veces después de un tratamiento o raras veces de forma espontánea, los cálculos, dependiendo del tamaño, en este caso diminutos, pueden atravesar la ampolla de Vater y por lo tanto el cuadro clínico de una ictericia, del dolor, colangitis o finalmente una pancreatitis se puede ir resolviendo espontáneamente. Y finalmente los cálculos pueden actuar de forma que puedan obstruir completamente por el impacto en la ampolla de Vater. Por lo tanto, en este caso van a obstruir totalmente, provocando una ictericia generalizada y, por supuesto, progresiva. En el laboratorio lo que nosotros podemos observar, por supuesto que es un aumento de las bilirubinas, siempre a expensas de la directa, que nos está indicando ya una obstrucción, y corroboramos esta obstrucción con el incremento de la fosfatasa alcalina y además el incremento de las transaminasas. Si tenemos un paciente con dolor de tipo cólico, intenso, con escleras ictéricas, subictéricas o finalmente una ictericia generalizada, con vómitos, náuseas, en el laboratorio incremento de la bilirrubina a expensas de la fracción directa, por supuesto que vamos a solicitar los estudios complementarios sospechando una ictericia obstructiva, generalmente por coledocolitiasis o cálculos en la vía biliar. Iniciamos nuestros estudios complementarios con una ecografía y como habíamos indicado es más barata, de más acceso para el paciente y la ecografía nos puede dar los datos siguientes: la cantidad de los cálculos, la ubicación, el tamaño y finalmente el diámetro del colédoco y como habíamos indicado que el diámetro normal del colédoco es de hasta 7 u 8 milímetros. Mayor a 8 milímetros ya nos está indicando una dilatación que nos está indicando una posible obstrucción. Por supuesto, el estudio
de mayor resolución en estos casos es la colangiografía de resonancia magnética, ¿no? O colangioresonancia magnética, que tiene una sensibilidad de un 95% en la detección de la coledocolitiasis. Y finalmente tenemos un estudio que nos ayuda a diagnosticar y al mismo tiempo realizar el tratamiento. Es la colangiografía endoscópica, ¿no? Una ERCP, o lo que llamamos la endoscopía retrógrada colangiopancreática, ¿no? Y como les había indicado, nos detecta los cálculos en la vía biliar y al mismo tiempo puede ser extraído por esta misma técnica. Para que podamos comprender qué es la CPRE, que es en español, o RCP, que es en inglés, ¿no? En español, colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, que nos dice que es el mejor examen para la coledocolitiasis o cálculos en la vía biliar o para descartar cualquier otra patología que pueda estar provocando una ictericia obstructiva. Y para esto, por supuesto, que se utiliza un endoscopio especializado. No es cualquier endoscopio que se utiliza para diagnosticar, tomar biopsia, por ejemplo, en una gastritis, en una duodenitis. Y como les había indicado, muy aparte de diagnosticar o identificar los cálculos, por esta misma técnica o por este mismo estudio se puede remover o extraer los cálculos. Por lo tanto, nos sirve de diagnóstico y de tratamiento. Si tenemos un paciente donde presumimos una coledocolitiasis por el cuadro clínico de dolor de tipo cólico o espasmódico intenso, además de que el paciente presenta una ictericia o subictericia de escleras o finalmente una ictericia generalizada, corroborado por el laboratorio con el incremento de bilirubinas a expensas de la directa, el incremento de fosfatasa alcalina y además las transaminasas. Por lo tanto, solicitamos una ecografía, nos reporta dilatación de la vía biliar, posiblemente puedan encontrar cálculos en el colédoco, o solicitamos una colangioresonancia. Corroborado la coledocolitiasis, el tratamiento es quirúrgico y de protocolo nosotros indicamos una ERCP seguida de una esfinterotomía o una papilotomía endoscópica. Si el paciente ha sido ya operado, termina todo el procedimiento. Sin embargo, si el paciente todavía cursa con una coledocolitiasis o una colecistitis, por supuesto después de una RCP, donde se resuelve la coledocolitiasis, podemos recién programar una colecistectomía que puede ser por la técnica laparoscópica o la convencional, también llamada clásica o abierta. Aquí observamos la técnica de una RCP. Como pueden observar, tenemos un endoscopio con el papilótomo, donde va a realizar la esfinterotomía o una ampliación de lo que es el esfínter. Muchas veces espontáneamente pueden salir los cálculos hacia el duodeno o finalmente se utiliza una cesta para poder extraer los cálculos del colédoco. Y de esta forma nosotros podemos resolver la coledocolitiasis. Y si hemos decidido realizar una colangioresonancia, como en esta imagen, podemos observar que nos mapea mucho mejor todo lo que es la vía biliar intrahepática, la vía biliar extrahepática y además la presencia de la vesícula en este paciente. Y lo que nos llama la atención son estas imágenes sugestivas, ¿no?, de forma circular, que nos está indicando que existe presencia de cálculos en el colédoco. Por lo tanto, este paciente
en primera instancia le indicaremos una ERCP con papilotomía endoscópica para resolver la coledocolitiasis y posteriormente nosotros resolveremos el problema de la vesícula biliar. Durante una ERCP, por supuesto de inicio, se realiza una colangiografía, la misma que podríamos realizar durante el tratamiento quirúrgico, pero esto transcístico. Vemos el endoscopio y por una cánula se administra el contraste y nos dibuja todo lo que es el colédoco, el hepático común, hepático izquierdo y el hepático derecho. Al mismo tiempo, vemos sombras sugestivas a litos en el colédoco. Como pueden observar, en este caso, el número de 5. Por lo tanto, una de las complicaciones que habíamos indicado de la coledocolitiasis es la colangitis aguda. Por lo tanto, la colangitis aguda no es más que la infección bacteriana de los conductos biliares. Por lo tanto, como principal mecanismo desencadenante es el aumento de la presión de la vía biliar, en este caso del colédoco. Tiene dos formas clínicas, una que es la colangitis aguda simple y dos, la colangitis aguda supurada, o también llamada la sepsis biliar. En la fisiología normal, todo lo que es la vía biliar, hígado y páncreas, cuenta con todo un equipo para poder contrarrestar cualquier infección. Para empezar, indicaremos que la bilis en los conductos biliares es estéril, existe una secreción local de la inmunoglobulina A, además de que las sales biliares tienen una propiedad antibacteriana y el esfínter de Oddi evita el reflujo de las bacterias del tracto digestivo de forma ascendente por los conductos biliares al hígado o al páncreas. Está presente la función fagocitaria de las células de Kupffer en los sinusoides y finalmente tenemos los factores inmunológicos hepáticos. Y la fisiopatología o la contaminación de las bacterias en la vía biliar va a estar basada en la obstrucción del flujo de la bilis, donde además se va a añadir las bacterias y finalmente tenemos una bacteribilia o una bilis infectada. ¿Cuáles son las causas principales de una obstrucción? Y como pueden observar, en más de un 80% está la coledocolitiasis. Puede ser producida por estenosis benigna después de alguna cirugía, alguna manipulación en la vía biliar, estenosis maligna por tumores de órganos vecinos o de la misma vía biliar, o finalmente puede ser por obstrucción parasitaria. En la fisiopatología de la bacteribilia debemos tomar en cuenta las vías de contaminación de la bilis, que puede ser lo más frecuente, la vía canalicular, por la vía biliar del tracto digestivo, por vía linfática o finalmente por focos alejados incluso de la cavidad abdominal, que es la hematógena. Incluso pueden ser focos a distancia como una otitis, una endocarditis, etc. Habíamos indicado que la vía ascendente por reflujo es la puerta más común de contaminación con microorganismos a la bilis a través del tracto digestivo, en este caso a través del duodeno. Por lo tanto, una vez que sucede esto, se incrementa la presión de la vía biliar que se transmite de forma retrógrada hacia la vía biliar intrahepática, lo que produce una disrupción entre las células a nivel hepatocelular. Al mismo tiempo que el incremento de la presión de la vía biliar debido a una obstrucción
del colédoco a nivel distal. Como pueden observar, se forma una cadena viciosa donde el incremento de la presión de la vía biliar intrahepática produce una mayor concentración de bilis y una mayor contaminación con microorganismos. Toda esa cadena que habíamos visto de aumento de la presión en la vía biliar, el acúmulo de la bilis conlleva a la colonización por siembra hematógena a través del sistema venoso portal y linfáticos. Sucede la translocación de bacterias y endotoxinas de la vía biliar al sistema vascular, lo que llamamos un reflujo colangiovenoso, y además la hiperbilirubinemia altera los valores inmunológicos de la vía biliar o de esos mecanismos de defensa que habíamos indicado anteriormente. Por lo tanto, todo este mecanismo finalmente conlleva a una septicemia, una sepsis grave, un choque refractario, seguido de una falla multiorgánica con el deceso del paciente. Habiendo comprendido la fisiopatología de la colangitis aguda, nosotros ahora veremos en detalle lo que es una colangitis aguda simple, con el cuadro típico de lo que nosotros llamamos la tríada de Charcot, que está presente en más del 50% de los pacientes. Y la tríada de Charcot está representada por alza térmica o fiebre, que es el síntoma más constante y presente en un 90% de los pacientes. Está presente la ictericia, aproximadamente en 2/3 de los pacientes, y el dolor en hipocondrio derecho en pacientes que presentan este signo en un 70%. Por lo tanto, la tríada de Charcot completa puede estar presente incluso en la mitad de los pacientes nada más. Entonces debemos recordar en este caso que la presencia de la tríada de Charcot de fiebre, ictericia y dolor abdominal nos representa una colangitis aguda simple. Y si sospechamos con la tríada de Charcot de una colangitis aguda simple, al examen físico, pacientes presentan un abdomen blando, discretamente doloroso en hipocondrio derecho, y en ocasiones se puede evidenciar una hepatomegalia sensible, o sea, dolorosa. En el laboratorio evidenciaremos una leucocitosis y colestasis. Esto significa el incremento de bilirubinas, fosfatasa alcalina y transaminasas. Y el resto del laboratorio hemático puede estar en parámetros normales. Algunos de los pacientes presentarán el cuadro clínico de una colangitis aguda supurada. Y después veremos por qué nosotros diferenciamos la colangitis aguda simple de una colangitis aguda supurada. En este último, el paciente presentará la pentada de Reynolds-Dorgan, donde, aparte de la tríada de Charcot, que es fiebre con escalofríos, ictericia, dolor en hipocondrio derecho, presentará el paciente además un choque séptico, que va a estar representado por una inestabilidad hemodinámica. El paciente va a estar taquicárdico, hipotenso, y además la alteración del nivel de conciencia. Estos 5 signos y síntomas que nos está representando el paciente nos hace presumir una colangitis aguda supurada. Además debemos recordar que una colangitis aguda supurada, la ictericia es muy franca, prácticamente es universal o generalizada, tiene una fiebre de 39 a 40 grados y además escalofríos, presenta el paciente una obnubilación y confusión mental,
y la leucocitosis va a ser superior a 20.000, algo para tomar muy en cuenta. Estos pacientes evolucionan con un choque séptico, el estado general del paciente está muy alterado y algo que nos tiene que llamar la atención es que estos pacientes ya comienzan con falla orgánica, en este caso con una alteración de la función renal y además del sistema cardiovascular, representado por una taquicardia y una hipotensión arterial. Y en el laboratorio evidenciaremos una leucocitosis mayor a 20.000 con desviación a la izquierda, incremento de la proteína C reactiva o PCR, elevación de la velocidad de sedimentación globular, aumento de las enzimas hepáticas, incremento de la fosfatasa alcalina y, por supuesto, el incremento de las bilirubinas. Es necesario siempre comenzar a descartar una pancreatitis aguda y para esto nosotros solicitaremos amilasemia o finalmente lipasa. Y para nuestro diagnóstico presuntivo será suficiente el cuadro clínico, si es una colangitis aguda simple, la tríada de Charcot, y si es una colangitis aguda supurada o la sepsis biliar, la pentada de Dorgan-Reynolds. Los hallazgos de laboratorio, incremento de bilirubinas, transaminasas, fosfatasa alcalina y además una leucocitosis marcada. Los hallazgos de ecografía, que va a ser importante, donde seguramente tendremos la presencia de cálculos en el colédoco, dilatación de la vía biliar o en el peor de los casos ya se puede evidenciar colecciones intrahepáticas que nos harían presumir abscesos hepáticos o finalmente posibles procesos neoplásicos que van a ser la causa de la obstrucción de la vía biliar. Y si tenemos la presunción de una colangitis aguda simple o una colangitis aguda supurada, solicitamos estudios por imágenes, una ecografía que ya habíamos detallado más antes, una tomografía contrastada o en el mejor de los casos solicitar una colangioresonancia. Sin embargo, debemos tomar muy en cuenta realizar una endoscopía retrógrada colangiopancreática o una ERCP. Y repetimos, ¿para qué? Primero, para diagnosticar y finalmente o al mismo tiempo realizar el tratamiento de la posible obstrucción, en este caso de cálculos en la vía biliar. En esta tabla va a ser importante para que ustedes puedan conocer las causas de la obstrucción de la vía biliar. Ahí tenemos las posibles complicaciones de cada una de las causas y el tratamiento. Y como pueden observar, la endoscopía o la ERCP siempre se puede tomar en cuenta en muchos de los casos. Ya habíamos indicado de que la causa más común de una colangitis aguda simple o supurada es por la presencia de cálculos en la vía biliar o una coledocolitiasis, que se asocia a una obstrucción, una bactebilia, aún se incrementa la bactebilia, en este caso su concentración, y por presión de forma ascendente puede contaminar la vía biliar intrahepática con la disrupción de las células a nivel hepático. Los gérmenes habituales en una colangitis aguda simple o supurada son la Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Streptococcus fecales y anaerobios. Pueden estar presentes, en este caso, incluso el Clostridium. Iniciamos en el tratamiento antibioterapia, tenemos que ser agresivos en el tratamiento con antibióticos, en este caso indicaremos una combinación de antibióticos dirigidos a los gram negativos, gram positivos y además a los anaerobios.
una buena hidratación y un monitoreo hemodinámico y renal estricto, porque recuerden que puede comenzar con una falla renal. Si nuestro tratamiento con antibioterapia, una buena hidratación y además tratando los problemas o patologías concomitantes del paciente es inefectivo en las primeras 48 horas, o de inicio el paciente ya presenta un cuadro séptico grave, el tratamiento indicado es quirúrgico y consiste en descomprimir la vía biliar, ¿verdad? Si está obstruido, por lo tanto, por lógica, debemos descomprimir o desobstruir la vía biliar. Y para esto, tomamos en cuenta, en primer lugar, la papilotomía endoscópica por una ERCP, con la variante de que en caso de no poder descomprimir o poder extraer los cálculos de la vía biliar, se implanta un stent para alivianar el flujo de la bilis de la vía biliar hacia el duodeno, o finalmente se inserta un catéter nasobiliar. En caso de no poder contar con una papilotomía endoscópica, indicamos la coledocotomía o colocamos el tubo en T o el tubo de Kear por vía laparoscópica o cirugía abierta. De la misma forma, otro paciente, durante un estudio de una RCP, evidenciamos múltiples cálculos en la vía biliar y además la presencia, si ustedes pueden observar, de la vesícula también con múltiples cálculos en su interior. O como en esta imagen, durante una RCP, ¿qué es lo que podemos observar? Una gran dilatación de la vía biliar extrahepática y además la presencia de un enorme cálculo en la vía biliar. Muchas veces por vía endoscópica no se puede extraer el cálculo, lo que significa obligadamente un tratamiento quirúrgico, laparoscópico o por vía abierta. Durante la RCP o PCR se puede evidenciar la presencia de un cálculo impactado en la ampolla de Vater, lo que seguramente está produciendo un dolor intenso, y habíamos indicado que es la causa más frecuente de obstrucción de la vía biliar y por supuesto de la colangitis aguda simple o supurada. Otra de las causas de la obstrucción de la vía biliar, como habíamos indicado, son los parásitos. Y en este caso podemos observar con una endoscopía, en este caso una RCP, la resolución de la obstrucción extrayendo el Ascaris lumbricoides que se había introducido por la ampolla de Vater hacia la vía biliar. En otros casos, la obstrucción de la vía biliar puede ser por procesos neoplásicos de órganos vecinos, cabeza de páncreas, la misma vía biliar, hígado, estómago, duodeno, la ampolla de Vater. Por lo tanto, de forma paliativa, se puede colocar un stent para poder dilatar la vía biliar y hacer fácil la evacuación de la bilis hacia el duodeno.
O también se puede realizar la inserción de una sonda nasobiliar para poder descomprimir de inicio la vía biliar, resolver la colangitis aguda o supurada y después someter al paciente a la extracción del cálculo en el colédoco. En muchos casos, y generalmente donde el proceso es neoplásico, donde ya tenemos una marcada estenosis de la vía biliar y no se puede realizar la colocación de stent o una sonda nasobiliar, se puede tomar en cuenta un drenaje biliar transipático percutáneo con ayuda de ecografía. Lo que quiero decir es que se puede drenar realizando una punción a través del hígado, llegar al conducto más dilatado y de esa forma drenar la bilis. Y aquí para que conozcan lo que generalmente nosotros realizamos durante un tratamiento quirúrgico por vía laparoscópica o por vía abierta, cuando necesitamos o exploramos la vía biliar o simplemente necesitamos drenar la vía biliar o lo que llamamos la derivación biliar, la inserción de la sonda Kerr o la sonda en T, que nosotros colocamos en el colédoco para poder evacuar la bilis al exterior. Ya habíamos indicado que muchos de los pacientes pueden llegar a fallecer de una colangitis aguda supurada específicamente. Por lo tanto, el pronóstico es variable, siendo grave o muy grave en pacientes donde presenta una obstrucción completa, donde ya existe una alteración del nivel de conciencia, cuando no existe o no hay una buena respuesta a nuestro tratamiento con antibióticos, y además cuando ya a la colangitis aguda supurada se asocian los signos de afectación o de falla orgánica o multiorgánica. Y además, cuando no puede realizarse una descompresión adecuada de la vía biliar. Las complicaciones de la colangitis aguda supurada son fatales en muchas ocasiones. Sin embargo, las complicaciones más frecuentes, una falla renal por hipoperfusión renal, por bacteriemia agravada o una sepsis agravada y una hiperbilirrubinemia que prácticamente bloquea al riñón. Los abscesos intrahepáticos por falla en el tratamiento de una colangitis aguda supurada o colangitis aguda simple, y además puede ser por una colangitis piógena recurrente.